Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para poder conocer un poquito más acerca de los diversos temas, ¿no?, que aborda la psicología como ciencia. Y en esta oportunidad vamos a centrar nuestro estudio en una actividad mental muy importante que ha generado mucho interés en diversas personas, en diversos teóricos, que se han ido preguntando por la naturaleza de pronto de la inteligencia, que se han ido preguntando de pronto por los elementos que confluyen, ¿no?, y que permiten que pueda desarrollarse adecuadamente, qué factores, ¿no?, en gran medida también influyen en ello. Y sobre todo hay una gran variedad de teorías que tratan de explicarnos acerca de las diversas cualidades y características que posee, ¿ya? Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a abordar es la inteligencia. Para ello, primero vamos a presentar los objetivos que nos hemos propuesto para esta sesión. En primer lugar, ya comprender la definición de la inteligencia, qué es la inteligencia y cómo se puede medir, ¿no? Cómo se mide tradicionalmente esta actividad. Ahora, un segundo objetivo es conocer teorías clásicas acerca de la inteligencia, teorías que se han desarrollado inicialmente, y también comprender una teoría que en la actualidad tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia, que es la teoría de la inteligencia emocional y cuáles son sus componentes, ¿ya? Entonces, vamos a primero tratar de responder a este primer objetivo, comprender la definición de la inteligencia y su medición tradicional. En una primera parte vamos a conocer algunos conceptos básicos referidos a la inteligencia. En primer lugar, su definición. ¿Qué es la inteligencia? Es una pregunta que se han hecho muchos teóricos. Y si bien es cierto, no hay una respuesta única, ¿no?, o no hay una definición única, no hay un consenso acerca de la definición de lo que es la inteligencia, es importante considerar algunos aspectos en los cuales confluyen sí muchos teóricos. ¿Ya? Por lo general, la definición de la inteligencia gira en torno al uso de recursos, ¿no?, la forma como vamos a utilizar un conjunto de recursos personales propios de cada uno de nosotros para resolver problemas nuevos con éxito, ¿ya? Esto es algo que caracteriza la inteligencia, en que nos permite resolver problemas nuevos, ¿ya? Porque el pensamiento, la memoria, las demás actividades mentales también posibilitan la resolución de problemas, pero apoyándonos en la experiencia. En cambio, la inteligencia es la forma como vamos a utilizar los diversos recursos que hemos adquirido y otros recursos con los cuales hemos nacido para enfrentar estos problemas que se presentan por primera vez, ¿ya? Ahora, no hay un criterio unificado sobre aquello que llamamos inteligencia. Puede involucrar desde la capacidad de entender el mundo, ¿no? Inteligente es aquella persona que es capaz de entender y comprender su mundo, su realidad. También puede ser considerada inteligente la persona que piensa racionalmente e incluso la habilidad para usar de forma eficaz los recursos para enfrentar retos o problemas y responder adaptativamente frente a ellos, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que se vinculan con la inteligencia. Hay varios procesos psicológicos que están inmersos en los recursos que vamos a ir utilizando para resolver estos problemas nuevos, ¿ya? Ahora, la inteligencia involucra el uso de los recursos personales, dice, ¿no?, para poder resolver estos problemas nuevos. ¿Cuáles son esos recursos personales? Bueno, uno de los primeros recursos que tenemos para poder resolver estos problemas nuevos, ya, son las aptitudes. Las aptitudes que son definidas como condiciones biológicas u orgánicas que nos otorgan la potencialidad para desarrollar actividades. ¿Ya? Las aptitudes son aquellas condiciones que van a permitir que podamos aprender algo con mayor rapidez y facilidad. Dentro de estas aptitudes se encuentra, por ejemplo, la resistencia física, se encuentra la lateralización hemisférica, el fenotipo, encontramos ahí la agudeza visual, la agudeza auditiva, la capacidad para adaptarnos a diversos cambios de clima, por ejemplo,
¿no? Ciertas condiciones a nivel de las cuerdas vocales para desempeñar actividades en un futuro o para aprender, por ejemplo, a cantar. Tenemos aptitudes intelectuales como la facilidad para poder manejar los conceptos abstractos, los números. Hay personas que tienen aptitudes verbales, que nacen con la facilidad para manejar el lenguaje, ¿no? En su expresión, tanto oral como escrita. Hay aptitudes artísticas, hay personas que nacen con condiciones biológicas para poder em, actuar, por ejemplo, para poder bailar, para poder tocar un instrumento, para poder de pronto pintar, para poder esculpir, etcétera, ¿no? También hay aptitudes personales, hay personas que nacen con condiciones biológicas para poder reconocer los estados afectivos en otras personas, ¿no? Para poder comprender cómo se sienten, para ponerse en su lugar, etcétera, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser aptitudes, aquellas condiciones con las cuales hemos nacido, ¿no? Innatas, por eso son biológicas, que permiten que podamos desarrollar actividades a futuro, ¿ya? Ahora, otro concepto básico, otro recurso que también utilizamos para resolver problemas nuevos son las capacidades. Las capacidades que se entienden como aquella condición que se desarrolla a partir de la experiencia e implica tener la potestad de hacer algo. ¿Ya? Entonces las capacidades vienen a ser aquellas cualidades que hemos adquirido en base a la experiencia y que nos permiten llevar a cabo una actividad con éxito. Por ejemplo, resolver problemas numéricos. Nosotros no hemos nacido sabiendo resolver problemas matemáticos. Eso los hemos aprendido conforme hemos ido interactuando con el entorno, conforme hemos ido acumulando experiencias. No hemos nacido sabiendo sumar, restar, multiplicar o dividir. Eso lo hemos adquirido. Por lo tanto, serían capacidades. No hemos nacido sabiendo bailar, no hemos nacido sabiendo de pronto escribir, o sea, los hemos aprendido. Esas son capacidades. Ahora, un tercer recurso que también hemos ido desarrollando en función de la experiencia son las habilidades. Las habilidades ya vendrían a ser el desarrollo de actividades de forma destacada. Son las destrezas con las cuales llevamos a cabo una actividad producto de la constante práctica y el entrenamiento, ¿ya? Condición de destreza que permite destacar por sobre los demás. Entonces, una persona hábil es aquella que destaca o que sobresale en comparación con las demás personas, ¿no? Ya, por ejemplo, obtener puestos meritorios en concursos de matemáticas. Entonces, hay personas que han nacido con aptitudes numéricas, ¿no? Que le permiten aprender fácilmente las matemáticas. Luego han aprendido, ¿no? Diversos contenidos, fórmulas, teoremas, métodos, recursos, ya referido a las matemáticas, y debido a la práctica, ¿no? Repetitiva, se han tornado en personas hábiles, ¿no? Que destacan, ¿no? Obteniendo premios meritorios, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser los recursos personales que vamos a utilizar para resolver problemas nuevos gracias a nuestra inteligencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos a un pequeñito que ha nacido con aptitudes físicas para practicar el skate, por ejemplo. Ya, producto del aprendizaje de la experiencia, puede ejercer control sobre su cuerpo, puede llevar a cabo algunas piruetas, y si sigue practicando, puede tornarse una persona hábil porque desde muy pequeño ha mostrado condiciones para ello, ¿no? Ya, entonces eso sería un claro ejemplo de los recursos que se utilizan para resolver problemas nuevos. Ahora, antecedentes con respecto al estudio de la inteligencia. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que la inteligencia es una actividad en el ser humano que ha sido estudiado desde tiempos remotos. ¿Ya? Los antecedentes de la inteligencia se remontan, por ejemplo, a los estudios realizados por Francis Galton, ¿ya? Quien realizó los primeros estudios cuantitativos, ¿no? O sea, se comenzaron a estudiar haciendo mediciones, cálculos de la inteligencia. Galton publicó su obra titulada El genio heredado, porque Galton consideraba que la inteligencia es heredada, ¿ya? De padres inteligentes, hijos inteligentes, de padres poco inteligentes, hijos poco inteligentes.
¿ya? Y bueno, buscó desarrollar la eugenesia, ¿no? O sea, aplicó una serie, digamos, o tenía, ¿no? El interés, ¿ya? Por, digamos, que aplicar leyes biológicas, ¿no? Digamos, mejorar, ¿no? Buscaba mejorar o potenciar algunas cualidades o algunos rasgos referidos a la inteligencia para así poder mejorar cualidades o características de distintas personas, ¿no? O sea, la eugenesia es entendido como el deseo de manipular la herencia genética, ¿ya? Y la selección artificial para mejorar o potenciar los rasgos que tendrán las futuras generaciones humanas, ¿no? Y eso relacionado con la inteligencia, ¿ya? Ahora, otro antecedente también para otro antecedente de la inteligencia fue Alfred Binet, ya a quien se considera como el creador del primer test de inteligencia, ¿no? Que en colaboración con Teodoro Simon elaboró el primer test de inteligencia conocida como test de Binet, ya en el año 1905 en Francia. De ahí en adelante surgieron otros psicólogos que elaboraron otros test, ¿no? Para medir la capacidad intelectual o la inteligencia de los sujetos, pero es Alfred Binet y Teodoro Simon a quienes se les considera como los pioneros, ¿no? En los test de inteligencia, porque crearon el primer test de inteligencia. Luego de Alfred Binet, también hay otro personaje muy importante, que fue William Stern, ¿no? Quien elaboró la fórmula para calcular el cociente intelectual, ¿ya? O conocido simplemente con las siglas CI o con las siglas IQ en inglés, ¿no? Entonces, William Stern va a proponer una fórmula para poder hallar el cociente intelectual, que es entendido como el valor numérico que se le atribuye a un sujeto de acuerdo a cómo resuelve problemas en comparación a los miembros de su población. ¿Ya? Entonces, sabiendo el CI de un sujeto, podemos, digamos, que tener una idea qué tan inteligente puede ser el individuo al momento de resolver un problema. ¿Ya? Esta fórmula propuesta por William Stern consiste en dividir la edad mental sobre la edad cronológica y multiplicarla por 100 para saber cuál es el CI. Ahora, ¿de dónde obtengo la edad mental? ¿No? La obtengo luego de resolver un test de inteligencia. ¿De dónde obtengo la edad cronológica? Bueno, es el tiempo de vida que tiene el sujeto desde que nace hasta que le toman el test. Todo ello va a estar expresado en años, pero es necesario convertirlo a meses para poder resolver y aplicar esta fórmula adecuadamente, ¿ya? Entonces, recuerda que Galton fue uno de los primeros teóricos que realizó estudios cuantitativos de la inteligencia. Alfred Binet fue el creador del primer test de inteligencia y William Stern es quien elaboró la fórmula para hallar el cociente intelectual. Ahora, el cociente intelectual. William Stern en el año 1912 desarrolló una fórmula en la que dividía el puntaje obtenido en el rendimiento de la prueba, a lo que Alfred Binet llamó edad mental, entre la edad del sujeto evaluado, término llamado edad cronológica. Al resultado se le multiplica por 100. Este algoritmo se llama cociente o coeficiente intelectual. Ahora, para saber cuál es el cociente intelectual o el CI de un sujeto, tenemos que dividir la edad mental sobre la edad cronológica y todo ello multiplicado por 100. ¿Qué es la edad mental? Es el resultado del test de inteligencia. Entonces, para saber cuál es tu edad mental, necesariamente tienes que acudir a un psicólogo para que te tome un test de inteligencia y te dé el resultado expresado en años y en meses. Por eso se le llama edad mental. Ahora, la edad cronológica, sí no es necesario que vayas al psicólogo para que sepas, ¿no? O este dato. Basta con hacer cálculos, desde el día en que naciste hasta el día en que te toman el test, ¿no? ¿Cuánto tiempo de vida tienes? Esa es tu edad cronológica. Una vez que tengas estos datos, lo vas a multiplicar por 100 y vas a poder obtener un resultado.
Ahora, hay que tener presente que si la edad mental o cronológica se expresan en años, primero se deben convertir en meses antes de operar. Esto se hace al multiplicar los años por 12, ¿ya? Y también, si la edad mental de un sujeto es igual a su edad cronológica, ¿cuánto tendrá de cociente intelectual? Para ello tenemos que tomar en cuenta una escala, ¿no? Donde se va a clasificar a los sujetos de acuerdo a su CI. Una de las escalas más utilizadas en la actualidad para clasificar a las personas de acuerdo a su CI es la escala de David Bechler, ¿ya? Quien elaboró una distribución de categorías intelectuales utilizando la distribución estadística. Si luego de aplicar la fórmula un sujeto obtiene un CI de 130 a más, tendrá una inteligencia muy superior, será un superdotado intelectualmente. Si tiene un CI de 120 a 129, tendrá una inteligencia superior, todavía excepcional porque está muy por encima de la inteligencia de la mayoría. Si tiene un CI de 110 a 119, tendrá una inteligencia normal, pero brillante, o sea, por encima de la mayoría de las personas aún. Si tiene entre 90 a 109, tendrá una inteligencia promedio. ¿Y cuando un sujeto tiene una inteligencia normal promedio? Cuando su edad mental es casi similar o igual a su edad cronológica, ¿ya? Entonces, cuando la edad mental del sujeto es igual a su edad cronológica, el CI va a ser promedio, ¿ya? Si tiene de 80 a 89, tendrá una inteligencia normal inferior, normal, ¿no? Pero con algunas limitaciones, dificultades. Si tiene entre 70 y 79, encontramos al fronterizo, ¿ya? Aquel que está en el límite, por así decirlo, de lo normal y de lo excepcional, está en la frontera de ambos, ¿no? Debido a lo relativo, ¿no? De la inteligencia, un fronterizo podría pasar a ser un normal inferior con adecuadas condiciones y oportunidades, o en todo caso podría caer en retardo mental por los obstáculos o limitaciones que pueda tener. Y si tiene de 69 a menos, bueno, tendrá una inteligencia con muchas limitaciones, ya a lo que se conoce como retardo mental. E incluso hay niveles de retardo mental, ¿no? Hay retardo mental leve, retardo mental moderado, retardo mental profundo también, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esas condiciones, ¿ya? Entonces, bueno, aquí vemos a David Bechler, ¿ya? E incluso un diagrama donde se establece, ¿no? Digamos que las puntuaciones, ¿no? Y el lugar de clasificación que puedan tener los sujetos, ¿ya? La mayoría de las personas suele tener un CI promedio porque su edad mental es casi similar a su edad cronológica. Cuando el sujeto tendrá una inteligencia por encima del promedio, cuando la edad mental sea mayor a la edad cronológica, ¿ya? Y cuando la edad cronológica es mayor a la edad mental, el resultado será del normal inferior hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, del normal brillante hacia arriba, el resultado se obtiene cuando la edad mental es mayor a su edad cronológica. Y del normal inferior hacia abajo se obtiene cuando la edad cronológica es mayor a la edad mental, ¿ya? Ahora, podemos hacer un ejercicio donde podamos aplicar esta fórmula y clasificar a las personas de acuerdo a su CI, ¿ya? Por ejemplo, dice, cuando Ruth tenía 16 años, fue evaluada por un psicólogo para determinar cuánto era su cociente intelectual. El psicólogo le indicó que su edad mental era de 224 meses. ¿Cuánto obtuvo como cociente intelectual? ¿Ya? Entonces, para poder resolver, ¿ya?, esta pregunta que podría presentarse en examen de admisión, tenemos en primer lugar que recordar la fórmula, ¿no? Y reemplazar los datos, ¿ya? Te piden que halles el CI. Para hallar el CI tenemos que dividir la edad mental, que es 224 meses, y la edad cronológica, que son 16 años, ¿ya? 16 años. Ahora, para poder hacer la operación, ambos datos deben estar expresados en meses, ¿no? Por lo tanto, vamos a multiplicar 16 años por 12,
porque cada año equivale a 12 meses. ¿Ya? Todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Ahora, el CI entonces sería 224 sobre 192 por 100. ¿Ya? Ahora, al hacer la división y multiplicar por 100, el resultado sale 117. ¿Ya? Si una persona tiene un CI de 117, ¿en qué escala, no? O en qué clasificación se encontraría según la escala de David Bechtler? Para eso es necesario recordar, ¿ya? La escala. Entonces, por lo tanto, el rendimiento de Ruth se ubica, ubica su inteligencia en la categoría normal brillante. Si vemos, 117 está entre 110 a 119, ¿no? Normal brillante. Aquí, bueno, observamos algunos ítems, algunas preguntitas que forman parte de los test de inteligencia, ¿no? Ya, en este caso tienes que hallar de pronto la alternativa que corresponda a el espacio en blanco, ¿no? Entonces, hay diversos ítems que se van a ir presentando también dependiendo del tipo de test que se realice, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la inteligencia? ¿No? De pronto, ¿cómo se origina? O si la inteligencia es una sola o son varias. Son preguntas que se han establecido, que se han planteado diversos teóricos. Entonces, vamos a conocer algunas teorías tradicionales de la inteligencia. Por ejemplo, una de las primeras teorías fue la teoría bifactorial propuesta por Charles Spearman, ¿ya? Charles Spearman plantea que la inteligencia presenta dos factores, ¿ya? Un factor G o inteligencia general y un factor S o inteligencia específica. ¿Por qué se llama bifactorial? Porque consideraba dos tipos de inteligencia, ¿ya? Ahora, la inteligencia general o factor G se caracteriza porque es innata y se desarrolla hasta aproximadamente los 10 años. Es la fuente de la que emanan las otras capacidades más específicas. Las personas que son hábiles en una tarea suelen serlo en muchas otras, dice, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos una inteligencia general, ya tenemos un factor G que nos permite resolver distintos tipos de problemas, ¿no? Que se nos pueda presentar en nuestra vida cotidiana. Pero en base a este factor G, también hemos adquirido, hemos aprendido en base a la experiencia un conjunto de inteligencias específicas o factores S, ¿ya? Las inteligencias específicas son las diversas capacidades desarrolladas en las que se pueden expresar la inteligencia general. Pueden ser variables en las personas, incluso entre una etapa y otra dentro de la misma persona. Se desarrolla después de la inteligencia general. El aprendizaje interviene en ellas. Entonces, la inteligencia específica se va a evidenciar, por ejemplo, en el adulto que ya tiene una profesión, una carrera, ¿no? Entonces, todos nosotros podemos resolver distintos problemas, pero hay personas que se especializan en resolver problemas muy específicos, muy particulares. Por ejemplo, los médicos van a resolver problemas mucho más rápido que cualquiera de nosotros, porque han estudiado, han adquirido experiencias, ¿no? Conocimientos que le permiten resolver problemas. Un músico, ¿no? Va a poder resolver problemas mucho más rápido que cualquiera de nosotros porque, bueno, se dedica a ello, ha adquirido capacidades y competencias. Entonces, las inteligencias específicas pueden manifestarse en distintos ámbitos, ¿no? Ya en las matemáticas, en el lenguaje, la comunicación, en la música, en el arte, en algún deporte, etcétera, ¿no? Entonces, las inteligencias específicas resultan del aprendizaje, resultan de la experiencia que va teniendo el sujeto, pero dependen del factor G, porque Spearman decía que si el factor G es grande, las inteligencias específicas o factores S también van a ser grandes, muy desarrolladas. Y si el factor G es pequeño, no muy desarrollado, entonces las inteligencias específicas también serán pequeñas, tendrán limitaciones. Para luego establecer estas dos inteligencias, Spearman nos habló de un tercer factor, al cual le llamó factor W, que sería el factor de voluntad, ¿no? O sea, ya no inteligencia, sino la voluntad,
que es la variable en cada persona y puede explicar por qué algunas personas son más destacadas que otras en distintas áreas. En gran medida, las inteligencias específicas tal vez estarían relacionadas con el factor W, porque mientras más motivado, más interesado esté un sujeto por una actividad, va a poder desempeñarse y desarrollarse de mejor manera en ella. ¿Ya? Ahora, luego de la teoría bifactorial de Charles Spearman, surge la teoría factorial de la inteligencia de Raymond Cattell. ¿Ya? Cattell también propone que hay dos tipos de inteligencia en el ser humano, ¿ya? Una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada, ¿no? En gran medida influida por la teoría de Charles Spearman, ¿ya? Solo que le va a dar otras cualidades, ¿no? Va a identificar y establecer otras características. Por ejemplo, la inteligencia fluida para Cattell es la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible sin que el aprendizaje determine su manifestación. La inteligencia fluida está configurada por aptitudes primarias: la inducción, la deducción, las relaciones, las clasificaciones figurativas, la amplitud de la memoria asociativa, la rapidez intelectual, entre otras, ¿ya? Esta inteligencia fluida alcanza su esplendor en la adolescencia y tiende a disminuir en paralelo al envejecimiento y deterioro de las neuronas, porque la inteligencia fluida está en gran medida determinada biológicamente, ¿no? ¿Ya? En cambio, la inteligencia cristalizada hace referencia a las capacidades y estrategias que representa el nivel cognitivo alcanzado a través de los aprendizajes del sujeto, constituida por aptitudes y comprensión verbal, relaciones semánticas, evaluación y valorización de la experiencia. O sea, la inteligencia cristalizada es la capacidad y estrategias para resolver problemas en base a la experiencia, en base al aprendizaje por influencia de la cultura. El establecimiento de juicios y conclusiones, los conocimientos mecánicos o la orientación espacial. Una persona desarrollará su inteligencia cristalizada conforme invierta su inteligencia fluida histórica en experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, digamos que un abuelito, ¿no?, se pone a jugar ajedrez con su nieto, que es adolescente. ¿Cuál de los dos crees tú que ganará la partida de ajedrez? Entonces, es mucho más probable que gane el abuelo por la experiencia que ha ido acumulando, porque ha aprendido muchas estrategias, ¿sí? ¿Ya? ¿Es por qué? Porque el abuelito utilizaría su inteligencia cristalizada, que mejora, ¿no?, en la adultez, con el paso de los años, por la experiencia. Pero cabe la posibilidad de que gane el nieto también algunas oportunidades. Pero el nieto no tiene mucha experiencia. El nieto va a apelar a su inteligencia fluida, a la capacidad para adaptarse y afrontar situaciones nuevas, ¿no? A la flexibilidad, ya, digamos así, configurada por estas aptitudes primarias. Entonces, la inteligencia fluida alcanza su máximo esplendor en la etapa de la adolescencia. En cambio, la inteligencia cristalizada es la que va a mejorar en la adultez, producto de la acumulación de experiencias. ¿Ya? Ahora, la inteligencia fluida con el paso de los años se va a ir disminuyendo, va a ir deteriorándose. En cambio, la inteligencia cristalizada se va a ir enriqueciendo. ¿Ya? Ahora, luego la teoría de Raymond Cattell, ¿ya? También hay otra teoría conocida como la teoría tridimensional de la inteligencia. Esta teoría fue propuesta por Joy Paul Guilford, ¿ya? Este teórico considera que no son dos las inteligencias que posee el ser humano, sino 150. ¿Ya? La teoría tridimensional de Guilford, ¿ya?, se basa en la consideración de la inteligencia como el proceso mediante el cual el ser humano transforma la información del medio en contenidos mentales, de manera que tiene una visión operativista de esta. El autor establece 3 dimensiones separadas e independientes basadas en la percepción, la transformación de la información y la emisión de la respuesta, ¿ya? Propone así la existencia de 150 factores de inteligencia, ¿ya? Ahora,
Dentro de las dimensiones, ¿no?, que considera Guilford para explicar, ¿no?, la existencia de estos factores, encontramos en un primer momento a los contenidos, que vienen a ser el conjunto de información externa o del propio sujeto, y se trata principalmente de los datos sin que se haya realizado ningún tipo de trabajo sobre ellos, ¿ya? Entonces los contenidos vendrían a ser los datos o la información con la que se va a trabajar para poder resolver un problema, ¿ya? La segunda dimensión está constituida por las operaciones, que vienen a ser el conjunto de procedimientos o formas que el organismo realiza para transformar la información de entrada en otras de salida. Es aquí donde se lleva a cabo el procesamiento de la información, ¿ya? O sea, los contenidos son los datos o la información, y las operaciones vienen a ser los procedimientos o las actividades mentales que vamos a utilizar para procesar la información. Y finalmente vamos a obtener productos, ¿no? Luego de haber procesado la información que hemos recibido, van a surgir ya una serie de productos que vienen a ser el resultado de la transformación realizada mediante las operaciones a los contenidos, ¿no? Hace referencia a la expresión o respuesta generada por estos, sea bien conductual o puede ser mental, ¿ya? Otra forma de entender esta teoría tridimensional sería con las siguientes cualidades, ¿ya? Entonces, las operaciones, los contenidos y los productos. Recuerda que los contenidos es el tipo de información con el cual se va a trabajar, ¿no? Son los datos que vamos a recibir. Pueden ser datos visuales, ¿no? Colores, formas, tamaños. Pueden ser sonidos, ¿no? Pueden ser símbolos, signos, ¿no? Semántico, comportamental, incluso conductual, ¿no? ¿Ya? Luego, estos contenidos van a ser valorados, van a ser de pronto razonados, van a ser retenidos, van a ser registrados, van a ser procesados internamente, ¿no? O sea, para ello se va a utilizar estas operaciones. Y luego se van a obtener productos, ¿no?, que vendría a ser la forma que adopta la información en el procesamiento que el organismo hace ella. Entonces ya vendrían a ser las unidades, las clases, las relaciones, las transformaciones, las implicaciones, entre otras. ¿Ya? Este modelo tridimensional se representa con el siguiente esquema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de contenidos, sería, ¿no?, visual, auditivo, simbólico, semántico, comportamental. ¿Ya? Si hablamos de operaciones, ¿no?, tendríamos la cognición, ¿no?, el conocimiento, la memoria, el razonamiento, ¿no?, divergente, convergente, la valoración. Y si hablamos de los productos, ya vendrían a ser las unidades, las clases, las relaciones, etc., ¿no? Entonces, por eso Guilford nos hablaba de 150 factores, ¿no?, con su teoría tridimensional. Una teoría mucho más contemporánea es la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no?, propuesta por Howard Gardner. Gardner sostiene que en el ser humano hay 8 inteligencias, independientes una de la otra. Bueno, inicialmente propuso que eran 7, luego continuó su investigación y logró establecer una 8ª inteligencia. Incluso siguió investigando y había la posibilidad de establecer 2 inteligencias más, pero en la mayoría de los textos vamos a encontrar 8 inteligencias que constituyen, ¿no?, al ser humano. Para Howard Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas propios de un contexto cultural, ¿ya? Capacidad de resolver problemas propios de un contexto. Ahora, la inteligencia tiene una base biológica en el funcionamiento del sistema nervioso y es alentado y entrenado por un determinado contexto cultural. Entonces, él va a considerar ambos factores, ¿no? Una predisposición biológica y una determinación social, ¿no?, o sociocultural. Ahora, critica el uso de los test psicológicos como determinantes para calificar la inteligencia.
solo pueden servir como indicadores, o sea, nos pueden dar una idea, ¿no?, de las cualidades que puede tener un sujeto, pero no son determinantes para definir un sujeto como inteligente o no. Ahora, sostiene ya que hay 8 inteligencias, ¿no? ¿Ya? Hay 8 inteligencias múltiples que las personas pueden desarrollar, ¿ya? Entonces, todos nosotros tenemos esas 8 inteligencias, pero desarrollamos unas más que otras, ¿ya? Y a continuación las vamos a plantear. ¿Cuáles son esas inteligencias? Por ejemplo, él nos hablaba de la inteligencia lingüística, ¿no?, que es la habilidad o digamos que la destreza para el manejo del lenguaje, ¿no?, de la expresión, ya sea de manera oral o de manera escrita, ¿ya? Dentro de esta inteligencia lingüística encontraríamos, por ejemplo, a Miguel de Cervantes como un sujeto que expresa significativamente el desarrollo de esta inteligencia, ¿no? ¿Ya? Ahora, otra inteligencia es la inteligencia musical, ¿no?, ya que es la habilidad para el manejo, para la interpretación, para la composición, para la creación de música, de melodías, de tonos, ¿no? Entonces, por eso aquí encontraríamos como un ejemplo a Wolfgang Amadeus Mozart, ¿ya? La inteligencia lógico-matemática representada por Albert Einstein, que es la habilidad para manejar, ¿no?, los números, las abstracciones, las relaciones, las operaciones lógico-matemáticas, ¿no? La inteligencia visual espacial, ¿no? Algunos simplemente lo encuentran como inteligencia espacial, ¿no?, que es la habilidad para manejar los espacios, para orientarse en el espacio, para distribuir adecuadamente los espacios de un determinado lugar. Y aquí encontramos a Leonardo da Vinci como uno de los representantes, ¿no? Ahora, también hay la inteligencia sinestésica corporal o simplemente kinestésica, que es la habilidad para ejercer un control sobre el movimiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Las personas con inteligencia sinestésico-corporal o con inteligencia kinestésica estarían representados, por ejemplo, por los deportistas, por los bailarines, en este caso, por los mimos, ¿no?, que pueden expresar diversos tipos de ideas, de afectos a través de gestos, de movimientos, de posturas. También está la inteligencia intrapersonal e interpersonal que se sintetiza en Mahatma Gandhi. ¿Ya? La inteligencia intrapersonal entendida como la habilidad para reconocer e identificar nuestras cualidades, nuestras características, ¿no?, virtudes, defectos, para analizar, para autoanalizarse. Y la inteligencia interpersonal, que es la habilidad para relacionarse, vincularse eficazmente con las demás personas, para establecer buenas relaciones sociales. Y la última inteligencia que logró establecer Howard Gardner es la inteligencia naturalista, ya representado por Jacques Cousteau, ¿no?, la habilidad para poder apreciar, valorar, de pronto preservar, cuidar la naturaleza y sus diversas manifestaciones, ¿no? La vida expresada en diversas manifestaciones. Ya aquí encontramos a los ambientalistas, los ecologistas, los biólogos, ¿no?, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas vendrían a ser las 8 inteligencias independientes una de la otra y que vamos a ir desarrollando en función a nuestras cualidades y a nuestra influencia sociocultural, a nuestra predisposición biológica también. ¿Ya? Hay personas que pueden haber desarrollado 2 o 3 inteligencias. Por ejemplo, Da Vinci, considerado como un genio, puede haber desarrollado varias inteligencias, ¿no? ¿Ya? Pero lo estamos considerando aquí como un representante de la inteligencia espacial. Pero hay personas que pueden desarrollar 2, 3, 4 inteligencias o incluso pueden desarrollar las 8, pero eso involucraría diversas condiciones, oportunidades, ¿no?, para desarrollar todas las inteligencias. Bueno, finalmente vamos a estudiar una teoría que, como los había mencionado al inicio de la clase, en la actualidad tiene mucha relevancia, mucha importancia, porque
se ha establecido, de acuerdo a los estudios realizados por diversos psicólogos, que para ser exitosos en la vida no basta con tener un un CI alto o elevado, que ser un superdotado intelectualmente no va a garantizar el éxito, el bienestar o la felicidad en el sujeto, sino que es necesario desarrollar también nuestro CE, es decir, nuestro coeficiente emocional. ¿Ya? Para ser exitosos en la vida tenemos que desarrollarnos intelectualmente y también emocionalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer algunos aspectos referidos a la teoría de la inteligencia emocional, que tiene como su máximo representante a Daniel Goleman. No es el autor de la teoría, no es el descubridor ni el que plantea la teoría. Daniel Goleman fue un difusor, el que populariza la teoría de la inteligencia emocional, que tiene muchos antecedentes, ¿no?, significativos para que se establezca. ¿Ya? Dentro de los antecedentes para el surgimiento de la inteligencia emocional se encuentra Howard Gardner, ya con su teoría de las inteligencias múltiples, ya específicamente dos tipos de inteligencia, ¿no? De las 8 que propone Gardner, son considerados como los antecedentes para para el surgimiento de la teoría de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son esas inteligencias? Las inteligencias personales, la inteligencia intrapersonal, la habilidad para comprenderse uno mismo y poder gestionar sus emociones, y la inteligencia interpersonal como la habilidad de comprender a los demás e interactuar con ellos de forma eficaz. ¿Ya? Entonces, Gardner decía que hay muchas personas que tienen inteligencia, ¿ya?, intrapersonal, como de pronto la habilidad para reconocer, para identificar, para ejercer un control, ¿no?, sobre sus afectos en general, y la inteligencia interpersonal como una habilidad para entender, para relacionarse, para interactuar eficazmente con las demás personas. ¿Ya? Ahora, el inicio del estudio de la inteligencia emocional se centra en los planteamientos y las investigaciones de Peter Salovey y John Myers, allá por la década de los 90 del siglo pasado. Para Salovey y Myers, la inteligencia emocional es la habilidad, es una destreza para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional. Y también la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Estos dos teóricos acuñaron el término inteligencia emocional, son los que utilizaron por primera vez este término. ¿Ya? Luego, en el año 1995, Daniel Goleman va a publicar el libro Inteligencia Emocional, que llega a ser un bestseller, ¿no? Pues es muy vendido y con este éxito el concepto ampliado de Salovey y Myers se vuelve muy popular hasta el día de hoy. Por eso decíamos que Goleman es solo el difusor, ¿no? O sea, es el que da a conocer, el que populariza la teoría de la inteligencia emocional, que ha tenido aportes muy significativos de diversos teóricos, ¿no? De Gardner, de Salovey, de Myers incluso. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, podemos definirla como la efectividad con la que la gente percibe y entiende sus propias emociones y las de los demás, así como la eficacia con que puede manejar su conducta emocional para alcanzar metas y relacionarse de forma óptima. Otra forma de entender la inteligencia emocional es como la capacidad de reconocer los afectos, ¿ya?, propios y los ajenos, la capacidad para motivarse uno mismo, para ejercer control sobre sus afectos, principalmente sobre sus emociones, y manejarlas, ¿no?, efectivamente en la interacción con las demás personas. Ahora, Aristóteles, uno de los grandes filósofos, sostenía que enojarse era fácil, ¿no? Pero enojarse en la magnitud adecuada, ¿no?, o en la intensidad adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado,
eso era cosa de sabios, ¿no? O sea que cualquier persona se puede enfadar, se puede molestar, pero molestarte con la persona adecuada, en el momento adecuado, por la situación adecuada, eso es complicado, ¿no? Generalmente nos dejamos llevar más por nuestra ira, nos dejamos llevar por nuestro miedo, nos dejamos llevar por la alegría, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta este pensamiento de Aristóteles que nos permite entender la importancia de la inteligencia emocional. Una persona inteligente emocionalmente es aquella que va a tomar en cuenta, ¿no?, estas condiciones, es la que va a ejercer una expresión emotiva de manera equilibrada, de forma racional, dice, ¿no? No dejándose llevar solo por lo emotivo, ¿ya? Ahora, la inteligencia emocional ya está constituida por 5 componentes, ¿ya? 5 componentes, de las cuales 3 de ellas se dan a nivel intrapersonal y 2 de ellas a nivel interpersonal. Entonces, eh, dentro de los componentes a nivel interpersonal, ya que estaría referido a la forma como nos relacionamos, cómo interactuamos, ¿no?, con otras personas, es necesario que desarrollemos la empatía, la capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona, para ponerse en los zapatos del otro, y la habilidad social, ¿no? Ahora, las habilidades sociales vienen a ser un conjunto de recursos, de estrategias que permiten una adecuada relación, principalmente una adecuada comunicación. Dentro de las habilidades sociales vamos a encontrar diversos estilos, ¿no?, comunicativos que luego vamos a desarrollar. ¿Ya? Ahora, a nivel intrapersonal tenemos a la autoconciencia o también denominado autoconocimiento, que es la capacidad para reconocer nuestros estados afectivos, para darnos cuenta cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, o qué tipo de sentimientos tenemos, positivos o negativos, de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. La autorregulación, o también llamado autocontrol, es la capacidad para poder manejar nuestras reacciones emocionales, para manejar nuestra ira, nuestro miedo, nuestra alegría y expresarlos oportunamente, en el momento y por la causa adecuada. ¿Ya? Y la motivación o automotivación es la capacidad para dirigir nuestros afectos hacia el logro de metas que nos vamos proponiendo. Estos afectos positivos o negativos que vamos a ir experimentando deben de ser el motor que nos impulse a alcanzar aquello que nos hemos propuesto, ¿ya? Ahora, dentro de las dimensiones o los componentes, bueno, aquí los sintetizamos, ¿ya? En el caso de la autoconciencia o autoconocimiento, sería el reconocimiento de nuestros afectos ante diversas situaciones, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionaría yo ante un asalto? ¿Cómo respondería de pronto ante una ofensa? Eso se va a poder responder gracias a la autoconciencia o el autoconocimiento. La autorregulación es el uso de estrategias de control, ¿no?, expresado en el pensar antes de actuar, ¿no? Una persona que ha desarrollado este componente piensa antes de decir o hacer algo, ¿no? La motivación o automotivación, referido a la inspiración personal, a las convicciones, la autoestima, ¿no?, las metas que nos vamos proponiendo y qué hacer para poder conseguirlas. La empatía, la comprensión de los otros, ponerse en el lugar de la otra persona para poder entender sus ideas, sus pensamientos, ¿no?, para poder entender el porqué de su comportamiento. Y la habilidad social, ¿no?, entendida como estrategias para la interacción social, dentro de las cuales se encuentran los estilos comunicativos. Dentro de las habilidades sociales se encuentra la asertividad, que es aquel estilo de comunicación que nos permite interactuar, dialogar o comunicarnos eficazmente con las demás personas, haciendo respetar nuestros derechos, respetando los derechos de los demás.
La persona asertiva se caracteriza por ser empática, se caracteriza por plantear críticas constructivas, por recibir críticas, porque sabe decir no de manera adecuada, respetuosa, sin dañar o afectar a la otra persona. Es de las personas que sabe hacer y recibir cumplidos, lo que hace que establezca una adecuada relación con el entorno. Pero hay personas que tienen otros estilos comunicativos, como el estilo pasivo, que cree que los demás tienen derechos y él no, por lo tanto no hace respetar sus derechos. Es de las personas que solo escuchan, mas no manifiestan sus ideas, sus opiniones por el temor a ser de pronto excluidos, a ser agredidos o de pronto para que no sea presa de burlas o de comentarios, ¿no? Tiende a evitar opinar o expresar lo que realmente piensa o siente. Es de las personas que no saben decir que no, que siempre acceden ya a las diversas demandas o exigencias de las demás personas. Por eso los demás tienden a aprovecharse de estas personas, sobre todo las personas que tienen un estilo de comunicación agresivo, que se caracteriza porque cree que solo él tiene derechos o que solo sus derechos son los importantes y no toma en cuenta los derechos de los demás. La persona con estilo de comunicación agresivo suele ser irónico, sarcástico, suele de pronto herir, ¿no? o afectar a los demás, busca siempre tener el control de la situación, busca imponer de pronto sus ideas y no toma en cuenta al resto, ¿no? Entonces, el estilo de comunicación pasivo, el estilo de comunicación agresivo, son de pronto estilos de comunicación que no van a favorecer la adecuada relación entre las personas. En cambio, el estilo asertivo es el ideal, ¿no? Para poder comunicarnos eficazmente con los demás. Entonces, dentro de las habilidades sociales, de la inteligencia emocional, es importante desarrollar la asertividad. Bueno, chicos, entonces hasta aquí ya hemos desarrollado el tema de inteligencia, algunos conceptos básicos, puntuales, lamentablemente por el tiempo que es de pronto muy reducido, hemos tratado de sintetizar, de priorizar algunos puntos, ¿ya? Pero esperemos que te sea útil para que puedas resolver una pregunta de examen de admisión si en caso se presentara referido a este tema. Muchas gracias por tu atención y conmigo, bueno, será hasta una próxima oportunidad.